categóricamente, más todavía en este tiempo de pandemia donde se redujo drásticamente la donación de sangre, ¿verdad? Y la necesidad siempre está. Eh, Justamente esta semana desde el ministerio se va, bueno, ahí vemos ya que en el CENSA se va a festejar el día hoy. También se va a hacer un lanzamiento, mañana se va a lanzar la aplicación de un protocolo de investigación que apunta a emplear plasma de pacientes recuperados de COVID-19 que se asume tienen anticuerpos y van a ser transfundidos a pacientes con infección activa. Es un trabajo de investigación liderado por un equipo de investigadores locales de la Universidad Nacional de Asunción, con acompañamiento del Ministerio de Salud. Un trabajo conjunto que estamos preparando, digamos, ¿verdad? Y se lanza mañana. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo llegaron a eso, doctor? Y hubo alguna evidencia publicada ya un tiempo atrás, dentro de esta pandemia, donde hubo gente que hizo, digamos, aplicó ese protocolo. Argentina creo que ya lo está haciendo, están un poco más adelante que nosotros. Y como no hay vacuna, entonces la hipótesis es de que si logramos aislar los anticuerpos anti-COVID, anti-SARS-CoV-2, que es el virus, ¿verdad? Podríamos proveer una protección desde el inicio al que entra en contacto con ese plasma rico en anticuerpos. Y es lo que se va a hacer, ¿verdad? Básicamente, a través de la base de datos de la Dirección General de Vigilancia de la Salud, va a identificarse a los casos positivos anteriores, ¿verdad? Ya recuperados, se les va a extraer sangre, se va a separar en suero, básicamente, ¿verdad? Que es donde quedan los anticuerpos. Y tras un tratamiento especial, eso se va a transfundir a enfermos activos, con la enfermedad activa, y ver. Lo que se espera es que eventualmente se acorte el tiempo de evolución de la enfermedad y también que se desarrollen menos frecuentemente formas graves, ¿verdad? Si bien nosotros tenemos la limitación del número de casos, porque realmente tenemos pocos enfermos, igual se va a hacer este trabajo de investigación. Así como hay otros 4 o 5 más también que van a ser lanzados próximamente. Aprovechando un poquito con Jorge Ezcurra, que estamos en el lugar. Jorge, comentando un poquito qué están haciendo ahí y cuáles son las condiciones, sobre todo para poder asistir, porque hay que tener mucho cuidado para poder tener el tema de la donación en este momento. Claro, hay que tomar precauciones, digamos, universales, ¿verdad? Siempre el entorno hospitalario es un entorno que implica mayor riesgo, ¿verdad? Pero si se toman las medidas, las precauciones, no debería haber problema, ¿verdad? Obviamente eso influyó bastante en la donación porque la gente tiene miedo de irse a un hospital. Claro. ¿Cómo sería esto, Jorge? Te escuchamos. Sí, estamos acompañando también de la doctora Elsie Vargas, directora del CENSA, con relación también a todas las medidas que se están adoptando. Vemos gente que va llegando, van sacando turnos, también todas las medidas sanitarias necesarias para poder también poder realizar la donación. Sí, buen día, muy buenos días a todos. Asimismo, nosotros acá, hoy es un día muy especial para nosotros, es el Día Mundial del Donante de Sangre, y para lo cual en este día le agradecemos y también le aseguramos que todo el tiempo que viene para donar está con la protección no solamente colectiva para ellos, mantenemos la distancia, hay lavado de manos, se le toma la temperatura, sino también las personas que le atienden, que son los técnicos que le hacen la extracción, son gente que exclusivamente trabajan en esta institución y no están en contacto con pacientes. Para hacer nada más un repaso de cómo se realiza, podemos empezar justamente, van ingresando aquí por el lavado de manos, doctora. Sí. Luego, así mismo, entran acá, tenemos el lavado de manos, justo acá si puede ver, tenemos acá, primero tienen el lavado de manos, una vez que terminan ese procedimiento, se le toma, señor, se le toma la temperatura. Con el termómetro, ¿sí me tomas? Sí, está bien. Ahí le mide la temperatura. Sí, y una vez que pasa esto, ya puede ingresar.
Cuidado. Ingresa acá y acá se sienta, tenemos un sistema de gestión en donde tenemos registrado la cédula de identidad de las personas, le tomamos todos los datos de filiación. Una vez que se le toma todos los datos de filiación, pasan a tomar asiento hasta que le corresponda el turno. Una vez que sale la otra persona que está, pasamos entonces. Se hace la extracción. Pasamos a hacer en una pieza en donde se le hace la ficha clínica, acá en forma confidencial. Ustedes verán que tenemos todas las protecciones, tanto colectiva como individual de las personas para poder. Ahí se le hace la ficha clínica, que es confidencial, se le toma también la presión arterial, otra vez se le toma la temperatura y se le hace el dosaje de la hemoglobina para saber si no está anémico. Una vez que se le toma el peso, una vez que todo ese proceso diga que el donante está apto, pasa a la parte de flebotomía, que es lo que está mostrando ahora, en donde ahí se le hace la extracción. Esa extracción dura entre máximo 9 a 13 minutos y una vez que ahí termina, nosotros le vamos entregando una hoja de autoexclusión en donde coloca acá en el buzón y le damos las indicaciones que debe tener en el día de la donación, que es de tomar mucho líquido y de comer normalmente, porque la donación es un acto de gente sana, es un proceso seguro que solamente uno en cada 10.000 puede tener alguna reacción. Muchísimas gracias, doctora. Nosotros vamos a seguir, obviamente, aquí todavía acompañando esta actividad de donación colectiva de sangre para las personas que están viendo ahora la programación. Pueden acercarse aquí a un costado nada más del Hospital del Trauma y, obviamente, con todas las garantías sanitarias, por lo menos, para la atención con el papel. Gracias, Jorge, gracias, muy amable, muy amable. Bueno, entrando otra vez de vuelta al tema, acá me están preguntando el tema con las enfermedades, por ejemplo, diabéticos. Y me dicen, ya pueden hacer normalmente la actividad, ellos pueden tener un permiso especial. ¿Cómo se maneja ese caso? Principalmente funcionarios públicos me están preguntando. Funcionarios, bueno, lo ideal es que el nivel de exposición de las personas que están en general en el grupo de riesgo, mayores de 65 y portadores de alguna enfermedad crónica, no estén expuestas. Eso es la indicación, digamos, general. ¿Cómo se hace eso? Y lo primero puede ser reasignar funciones. Si alguien que es diabético tiene que estar expuesto habitualmente porque trabaja en caja o en contacto con personas, o mismo personal sanitario, por ejemplo, ¿verdad? Debe dársele otra tarea en otro sector donde esa exposición se reduzca. Y eventualmente, si no es posible hacer eso, hasta se le puede dar una licencia permanente, ¿verdad? Pero en esencia hay que evitar o hay que reducir al mínimo posible la exposición. Son un grupo de riesgo. Está demostrado que pueden desarrollar formas más graves de la enfermedad. Decía también, creo que la doctora Amarilla era el otro día también acá en el programa, decía que en lo que se ha constatado también que hay menos contagio en los lugares de trabajo. Sí. Eso es Yo mencionaba eso justamente porque el control del entorno donde se desarrollan las actividades parece ser que es más estricto, ¿verdad? Entonces, por eso a medida que vamos avanzando en cada una de las fases donde se relanzan actividades que no necesariamente son laborales estrictamente, aumenta el contacto. De hecho, en la fase 1 tuvimos algo así como, no tengo el número en mente, poco más de 500 casos positivos. De esos, algo así como una veintena como máximo estuvieron ubicados en la comunidad. En la fase 2, con un corte al 10, antes del término, digamos, de esta última semana, tuvimos algo así como 350 casos positivos. De esos, más o menos 3 veces más ya son los de la comunidad o no tienen nexo. Y eso es consecuencia de la mayor interacción que hay, ¿verdad? A nivel social sobre todo. Y tenemos los casos emblemáticos, digamos, de esta pandemia donde se dio contagio amplio. El de Concepción, que comentamos al inicio, el de San Roque González es otro, Capiatá es otro foco
digamos, ¿verdad? Y hay otros así en Ciudad del Este también. Lambaré hay mucho también. Lambaré. Inclusive, o sea, esto a lo mejor no, desde Salud Pública no se le dio tanta difusión, pero básicamente son 4 asentamientos ya los que fueron afectados por casos positivos. Villeta. Zona Palomar, barrio Palomar, Lambaré, Villeta ¿Y Palomar es ahí cerca, Manuel? y Mariano Roca Alonso, ¿verdad? Quedó demostrado que se pudo contener, que se pudo bloquear eso e impedir que se dé una propagación explosiva en esas localidades, en esas comunidades. Hoy esta es, si vemos un poquito la pantalla que tenemos, Paraguarí estos son los activos, ¿verdad? Sí. Para recordar nomás, Paraguarí en este caso es en este momento, que era uno de los departamentos que prácticamente no tenía nada, de repente se convirtió en el foco. Y repasando un poquito esto, Paraguarí, mira, fíjate hoy, Paraguarí, Alto Paraná, Central, Asunción, Concepción, Amambay, Canindeyú, Caguazú, Cordillera, San Pedro. Ahí hay 10, ¿verdad? Pero si vamos, estos son los activos, vamos arriba en el mapa, quiero mostrar el tema de, estos eran los departamentos de Claro. los contagios, ¿verdad? Entonces hay muchos departamentos hoy en día que ya no tienen activos. Es así. Ese es otro elemento importante y por eso se tomó la decisión Sí. de publicar el mapa, el mapa de abajo, digamos, ¿verdad? Porque uno fue también demanda de la ciudadanía, ¿verdad? Pero nosotros tuvimos, no con intención de ocultar, sino que habíamos visto que se dio mucho la estigmatización de los positivos. Claro, claro. En estos días hubo de nuevo en Ewicuí, Sí. ¿verdad? Ahí tienen ellos 15 días de... Bueno, entonces, por eso se había optado primeramente de difundir y comunicar este mapa. Ahora, Con el número de casos positivos simplemente, sin hacer diferencia entre activos y no activos. Ahora, yo te propongo algo que estoy buscando hace no sé cuántos meses ya, que quiero que aparezca en este dato, pero no me aparece. Podemos levantar un poquito más ya el tema de la edad. Bueno, este es la edad que aparece ahí, confirmados por edad, dice el doctor, ¿verdad? Entonces ahí aparece, bueno, 531, dice, ¿verdad? El de 20 a 29 años. 20, 29 años, sí. Cuidado, esperamos. Ahí está. ¿Sabes qué falta ahí? Así como sacaron activo, los recuperados por edad. Ah, ok. Sí. ¿Por qué? Porque vos tenés ahí confirmado que a la pucha, mirá, por 20 a 29 años, 539, el 42%. Pues yo puedo asegurar que ahí está la mayor cantidad de recuperados también. Sí, probablemente, sí, categórico. Entonces, es un dato también para tener en cuenta, porque si bien uno pone los confirmados, lo mismo que femenino y masculino allá, pero bueno, este es el tema de la edad, para saber nomás, porque vos tenés 60, 79 años y decir 36, ¿verdad? 70, 79, zona de riesgo, decir, bueno, ahí ya hay 40, ¿qué le va a pasar a esta gente? Pero a lo mejor esa gente ya no está más ahí, en ese Exacto. número. Sí, sí. Y están tirando todavía confirmado por edad, que es algo que ustedes ya repararon Sí. por departamento, ¿verdad? Sí, esa información está disponible. Y bueno, o sea, nosotros tenemos acceso a través del sistema, pues esto es tomado de la base de datos, sí. una base de datos. Pero nos cuesta a nosotros, Sí. ¿verdad? Desde afuera Buen poder punto. tener esa información, Buen porque ya punto. pedimos varias veces y no lo da. Pero yo creo, te explico por qué es Sí, sí, importante, ¿verdad? Porque totalmente. es lo mismo que ustedes quisieron hacer con Activo. Hoy la realidad es que de todos esos departamentos que tenían, pues yo el otro día dije, Itapúa, 5 hay en Itapúa. Miré los activos, no hay más ni uno en el departamento, porque lo que se pone es según departamento de residencia, Sí. ¿verdad? Porque si está en un albergue, se pone que es el departamento de Itapúa, pero después desaparece también cuando ya sale del albergue. Así Doctor, algo que tener en cuenta. Tenemos la situación de Roque González. En casi todos los casos hubo un contacto para que vaya aumentando la cantidad de casos. En todos los casos son personas asintomáticas las que fueron generando el contacto o llegaron a tomar, llegaron a tener síntomas. ¿A Síntomas dónde leves. voy? Síntomas leves, entre asintomáticos y sintomáticos leves. ¿A dónde quiero llegar? Porque ahora abrimos puertas y la gente deja de usar tapabocas, deja de lavarse las manos. Un asintomático que inclusive desconoce que en ese momento está teniendo el síntoma porque quizás me junté con Alexis tenía, Alexis después da positivo, pero yo ando por la vida.
hoy yo asintomático, me voy al supermercado, no me lavo la mano, toco el aceite, toco el arroz, toco el aparatito para sacar el verduras. número. Sí. El aparatito para Sí. sacar el número para Sí, la sí. carnicería, El ticket. ahí dejo Es ya. así mismo. ¿Qué puede pasar ahí, doctor? no, y Porque se puede puede haber dar un muchos foco. casos asintomáticos que ahí veo, Lambaré tiene muchísimos casos, otras ciudades. Sí, esa información está disponible. Yo Y en estos días no revisé nomás voy los números preocupada actualizados. porque ¿verdad? usted Pero dice que hizo un recorrido en locales públicos y la gente no se cuida. Entonces, puede haber asintomáticos que en este momento no saben que son portadores y al no haber control pueden generar un gran problema. claro que sí, eso es categórico. Por eso insistimos mucho nosotros en lo de la responsabilidad individual. Todos tenemos que comportarnos básicamente como si fuésemos COVID-19 positivo. Y si no hay lavatorio, ¿qué hago? Pero claro, No entro. Es que hay muchísimas Y hay que irregularidades acá. reclamar. Ahí entra ¿Cuándo entro? responsabilidad individual y control social. Hay que llamarle la atención al que no está cumpliendo con las medidas que están establecidas, incluso al que no facilita las condiciones para que uno pueda cumplir. Yo lo hice, o sea, y trato de hacerlo siempre y trato de cuidarme. Me pasó al principio más de una vez que me bajé a un lugar por reflejo, ¿verdad? Me bajé sin llevar el tapabocas, ¿verdad? Porque la mayoría de las veces me muevo solo en mi vehículo, ¿verdad? Entonces no voy sin tapabocas. Y en el 100% de los casos me dijeron, tienen que entrar con tapabocas. Y ahí ahora ya me sale, ya es un reflejo, ¿verdad? Pero es parte de este proceso de acostumbramiento, de habituación a estas medidas. Para completar nomás, doctor, ¿va a quedar de 22 o 23 horas el tema de la noche? ¿De 23 a 5 o de 22 a 5? Quedó la propuesta, el borrador de decreto que fue remitido por Salud Pública a la presidencia establecía 22 horas, pero nosotros sabíamos que existe la posibilidad de que eso se ajuste según el criterio del Ministerio del Interior. Yo no puede ser que ya haya recibido yo de nuevo la versión final antes de la firma del decreto, pero no revisé podría todavía. ir de 23 a 5 entonces la restricción. Podría ser. Ahora, otra cosa, los controles en las calles, ¿eso también ya se definió que van a cortar con eso o va a seguir los controles en costaneras? La idea es que se apunte a hacer controles sobre aquellos que no cumplen con las disposiciones, la salida fuera de hora, el llamado de atención en el uso del tapabocas, ¿verdad? Que es necesario si Pero salimos ya a no la se calle. controla en ruta, en calle. Ya no tiene mucho sentido porque si yo en determinado momento, dentro del horario permitido, quiero ir a un shopping a comprar algo, ¿cómo justifico yo a la vuelta puedo justificar porque acá tengo la factura, Sí. pero a la vuelta no. Y de hecho, en el caso de los restaurantes, como es muy probable que van a llevar al límite, digamos, del horario permitido el desarrollo de sus actividades, va a ser importante que el ciudadano tenga a mano la factura de su pasada por un local gastronómico, porque se le puede pedir y va a tener que justificar por qué está en la calle, ¿verdad? Karaoke, por ejemplo, ellos sirven comida también y No, uno pero canta solo. No, ahí hay una cuestión que vamos a ver. Ayer yo hablaba con el ministro ya cuando la versión última del borrador nuestro ya estuvo listo, porque empezó a surgir este tema de los bares, ¿verdad? En principio se va a apuntar a que, una sugerencia que hicimos fue la de explícitamente establecer qué no se puede, ¿verdad? Y la música a alto volumen, la aglomeración de personas, el baile, eso no debe hacerse. Pero ahora ya no se baila cerca, doctor. Bueno, Es yo una tengo que forma despedir. de Gracias, decir. doctor. Gracias. Así dicen ahora. Gracias, doctor. Va a quedar el C9N, una pregunta más, le va a llamar él después para continuar. Pausa y volvemos. Muchísimas gracias. Gracias a Ya ustedes. volvemos. Y categóricamente, más todavía en este tiempo de pandemia donde se redujo drásticamente la donación de sangre, ¿verdad? Y la necesidad siempre está. Justamente esta semana desde el ministerio se va, bueno, ahí vemos ya que en el CENSA se va a festejar el día hoy.
También se va a hacer un lanzamiento, mañana se va a lanzar la aplicación de un protocolo de investigación que apunta a emplear plasma de pacientes recuperados de COVID-19 que se asume tienen anticuerpos y van a ser transfundidos a pacientes con infección activa. Es un trabajo de investigación liderado por un equipo de investigadores locales de la Universidad Nacional de Asunción, con acompañamiento del Ministerio de Salud. Un trabajo conjunto que estamos preparando, digamos, ¿verdad? Y se lanza mañana. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo llegaron a eso, doctor? Y hubo alguna evidencia publicada ya un tiempo atrás, dentro de esta pandemia, donde hubo gente que hizo, digamos, aplicó ese protocolo. Argentina creo que ya lo está haciendo, están un poco más adelante que nosotros. Y como no hay vacuna, entonces la hipótesis es de que si logramos aislar los anticuerpos anti-COVID, anti-SARS-CoV-2, que es el virus, ¿verdad? Podríamos proveer una protección desde el inicio al que entra en contacto con ese plasma rico en anticuerpos. Y es lo que se va a hacer, ¿verdad? Básicamente, a través de la base de datos de la Dirección General de Vigilancia de la Salud, va a identificarse a los casos positivos anteriores, ¿verdad? Ya recuperados, se les va a extraer sangre, se va a separar en suero, básicamente, ¿verdad? Que es donde quedan los anticuerpos. Y tras un tratamiento especial, eso se va a transfundir a enfermos activos, con la enfermedad activa, y ver. Lo que se espera es que eventualmente se acorte el tiempo de evolución de la enfermedad y también que se desarrollen menos frecuentemente formas graves, ¿verdad? Si bien nosotros tenemos la limitación del número de casos, porque realmente tenemos pocos enfermos, igual se va a hacer este trabajo de investigación, así como hay otros 4 o 5 más también que van a ser lanzados próximamente. Aprovechando un poquito con Jorge Ezcurra, que estamos en el lugar, Jorge, comentando un poquito qué están haciendo ahí y cuáles son las condiciones, sobre todo para poder asistir, porque hay que tener mucho cuidado para poder tener el tema de la donación en este momento, ¿no? Claro, hay que tomar precauciones, digamos, universales, ¿verdad? Siempre el entorno hospitalario es un entorno que implica mayor riesgo, ¿verdad? Pero si se toman las medidas, las precauciones, no debería haber problema, ¿verdad? Obviamente eso influyó bastante en la donación, porque la gente tiene miedo de irse a un hospital. Claro. ¿Cómo sería esto, Jorge? Te escuchamos. Sí, estamos acompañados también de la doctora Elsie Vargas, directora del CENSA, con relación también a todas las medidas que se están adoptando. Vemos gente que va llegando, van sacando turnos, también todas las medidas sanitarias necesarias para poder también poder realizar la donación. Sí, buen día, muy buenos días a todos. Asimismo, nosotros acá, hoy es un día muy especial para nosotros, es el Día Mundial del Donante de Sangre, y para lo cual en este día le agradecemos y también le aseguramos que todo el tiempo que viene para donar está con la protección no solamente colectiva para ellos, mantenemos la distancia, hay lavado de manos, se le toma la temperatura, sino también las personas que le atienden, que son los técnicos que le hacen la extracción, son gente que exclusivamente trabajan en esta institución y no están en contacto con pacientes. Para hacer nada más un repaso de cómo se realiza, podemos empezar justamente, van ingresando aquí por el lavado de manos, doctora. Sí. Luego, así mismo, entran acá, tenemos el lavado de manos, justo acá si puede ver, tenemos acá, primero tienen el lavado de manos, una vez que terminan ese procedimiento, se le toma, se le toma la temperatura. Con el termómetro, ¿sí me tomas? Sí, está bien. Ahí le mide la temperatura. Sí, y una vez que pasa esto, ya puede ingresar. Cuidado. Ingresa acá y acá se sienta, tenemos un sistema de gestión en donde tenemos registrado la cédula de identidad de las personas, le tomamos todos los datos de filiación. Una vez que se le toma todos los datos de filiación, pasan a tomar asiento hasta que le corresponda el turno. Una vez que sale la otra persona que está, pasamos entonces
Se hace la extracción. Pasamos a hacer en una pieza en donde se le hace la ficha clínica, acá en forma confidencial. Ustedes verán que tenemos todas las protecciones, tanto colectiva como individual de las personas para poder. Ahí se le hace la ficha clínica, que es confidencial, se le toma también la presión arterial, otra vez se le toma la temperatura y se le hace el dosaje de la hemoglobina para saber si no está anémico. Una vez que se le toma el peso, una vez que todo ese proceso diga que el donante está apto, pasa a la parte de flebotomía, que es lo que está mostrando ahora, en donde ahí se le hace la extracción. Esa extracción dura entre máximo 9 a 13 minutos y una vez que ahí termina, nosotros le vamos entregando una hoja de autoexclusión en donde coloca acá en el buzón y le damos las indicaciones que debe tener en el día de la donación, que es de tomar mucho líquido y de comer normalmente, porque la donación es un acto de gente sana, es un proceso seguro que solamente 1 en cada 10.000 puede tener alguna reacción. Muchísimas gracias, doctora. Nosotros vamos a seguir, obviamente, aquí todavía acompañando esta actividad de donación colectiva de sangre para las personas que están viendo ahora la programación. Pueden acercarse aquí a un costado nada más del Hospital del Trauma y, obviamente, con todas las garantías sanitarias, por lo menos, para la atención correspondiente. Gracias, Jorge, gracias, muy amable, muy amable. Bueno, entrando otra vez de vuelta al tema, acá me están preguntando el tema con las enfermedades, por ejemplo, diabéticos. Y me dicen, ya pueden hacer normalmente la actividad, ellos pueden tener un permiso especial. ¿Cómo se maneja ese caso? Principalmente funcionarios públicos me están preguntando. Funcionarios, bueno, lo ideal es que el nivel de exposición de las personas que están en general en el grupo de riesgo, mayores de 65 y portadores de alguna enfermedad crónica, no estén expuestas. Eso es la indicación, digamos, general. ¿Cómo se hace eso? Y lo primero puede ser reasignar funciones. Si alguien que es diabético tiene que estar expuesto habitualmente porque trabaja en caja o en contacto con personas, o mismo personal sanitario, por ejemplo, ¿verdad? Debe dársele otra tarea en otro sector donde esa exposición se reduzca. Y eventualmente, si no es posible hacer eso, hasta se le puede dar una licencia permanente, ¿verdad? Pero en esencia hay que evitar o hay que reducir al mínimo posible la exposición. Son grupos de riesgo. Está demostrado que pueden desarrollar formas más graves de la enfermedad. Decía también, creo que la doctora Amarilla era el otro día también acá en el programa, decía que en lo que se ha constatado también que hay menos contagio en los lugares de trabajo. Sí. Eso es Yo mencionaba eso justamente porque el control del entorno donde se desarrollan las actividades parece ser que es más estricto, ¿verdad? Entonces, por eso a medida que vamos avanzando en cada una de las fases donde se relanzan actividades que no necesariamente son laborales estrictamente, aumenta el contacto. De hecho, en la fase 1 tuvimos algo así como, no tengo el número en mente, poco más de 500 casos positivos. De esos, algo así como una veintena como máximo estuvieron ubicados en la comunidad. En la fase 2, con un corte al 10, antes del término, digamos, de esta última semana, tuvimos algo así como 350 casos positivos. De esos, más o menos 3 veces más ya son los de la comunidad o no tienen nexo. Y eso es consecuencia de la mayor interacción que hay, ¿verdad? A nivel social sobre todo. Y tenemos los casos emblemáticos, digamos, de esta pandemia donde se dio contagio amplio. El de Concepción, que comentamos al inicio, el de San Roque González es otro, Capiatá es otro foco, digamos, ¿verdad? Y hay otros así en Ciudad del Este también. Lambaré hay mucho también. Lambaré, inclusive, o sea, esto a lo mejor no, desde Salud Pública no se le dio tanta difusión, pero básicamente son 4 asentamientos ya los que fueron afectados por casos positivos. Villeta. Zona Palomar, barrio Palomar,
Lambaré, Villeta y Palomares ahí cerca, y Mariano Roca Alonso, ¿verdad? Quedó demostrado que se pudo contener, que se pudo bloquear eso e impedir que se dé una propagación explosiva en esas localidades, en esas comunidades. Hoy esta es, si vemos un poquito la pantalla que tenemos, Paraguarí estos son los activos, ¿verdad? Sí. Para recordar nomás, Paraguarí en este caso es en este momento, que era uno de los departamentos que prácticamente no tenía nada, de repente se convirtió en el foco. Y repasando un poquito esto, Paraguarí, mira, fíjate hoy, Paraguarí, Alto Paraná, Central, Asunción, Concepción, Amambay, Canindeyú, Caguazú, Cordillera, San Pedro. Ahí hay 10, ¿verdad? Pero si vamos, estos son los activos, vamos arriba en el mapa, quiero mostrar el tema de, estos eran los departamentos de los contagios, ¿verdad? Entonces hay muchos departamentos hoy en día que ya no tienen activos. Es así. Ese es otro elemento importante y por eso se tomó la decisión de publicar el mapa, el mapa de abajo, digamos, ¿verdad? Porque uno fue también demanda de la ciudadanía, ¿verdad? Pero nosotros tuvimos, no con intención de ocultar, sino que habíamos visto que se dio mucho la estigmatización de los positivos. Claro, claro. En estos días hubo de nuevo en Ewicuí. Sí. ¿Verdad? Ahí tienen ellos 15 días de... Bueno, entonces, por eso se había optado primeramente de difundir y comunicar este mapa. Ahora, con el número de casos positivos simplemente, sin hacer diferencia entre activos y no activos. Ahora, yo te propongo algo que estoy buscando hace no sé cuántos meses ya, que quiero que aparezca en este dato, pero no me aparece. Podemos levantar un poquito más ya el tema de la edad. Bueno, este es la edad que aparece ahí, confirmados por edad, dice el doctor, ¿verdad? Entonces ahí aparece, ¿verdad? 531, dice, ¿verdad? El de 20 a 29 años. 20 a 29 años, sí. Cuidado, esperamos. Ahí está. ¿Sabes qué falta ahí? Así como sacaron activo, los recuperados por edad. Ah, ok. Sí. ¿Por qué? Porque vos tenés ahí confirmado que a la pucha, mirá, por 20 a 29 años, 539, 42%. Pues yo puedo asegurar que ahí está la mayor cantidad de recuperados también. Sí, probablemente, sí, categórico. Entonces, es un dato también para tener en cuenta, porque si bien uno pone los confirmados, lo mismo que femenino y masculino allá, pero bueno, este es el tema de la edad, para saber nomás, porque vos tenés 60, 79 años y decir 36, ¿verdad? 70, 79, zona de riesgo, decir, bueno, ahí ya hay 40, ¿qué le va a pasar a esta gente? Pero a lo mejor esa gente ya no está más ahí, en ese número. Sí, sí. Y están tirando todavía confirmados por edad, que es algo que ustedes ya repararon por departamento, ¿verdad? Sí, esa información está disponible. Y bueno, o sea, nosotros tenemos acceso a través del sistema, pues esto es tomado de la base de datos. Una base de datos. Pero nos cuesta a nosotros, ¿verdad? Desde afuera poder tener esa información, porque ya pedimos varias veces y no lo da. Pero yo creo, te explico por qué es importante, ¿verdad? Porque totalmente. Es lo mismo que ustedes quisieron hacer con Activo. Hoy la realidad es que de todos esos departamentos que tenía, pues yo el otro día dije, Itapúa, 5 hay en Itapúa. Miré los activos, no hay más ni uno en el departamento, porque lo que se pone es según departamento de residencia, ¿verdad? Porque si está en un albergue, se pone que es el departamento de Itapúa, pero después desaparece también cuando ya sale del albergue. Doctor, algo que tener en cuenta, tenemos la situación de Roque González, en casi todos los casos hubo un contacto para que vaya aumentando la cantidad de casos. En todos los casos son personas asintomáticas las que fueron generando el contacto o llegaron a tomar, llegaron a tener síntomas. Síntomas ¿A dónde leves. voy? Síntomas leves, entre asintomáticos y sintomáticos leves. ¿A dónde quiero llegar? Porque ahora abrimos puertas y la gente deja de usar tapabocas, deja de lavarse las manos. Un asintomático que inclusive desconoce que en ese momento está teniendo el síntoma, porque quizás me junté con Alexis tenía, Alexis después da positivo, pero yo ando por la vida. Hoy yo asintomático, me voy al supermercado, no me lavo la mano, toco el aceite, toco el arroz, toco el aparatito para sacar el número. Sí. El aparatito para sacar el número para la carnicería, ahí dejo ya. Así mismo. ¿Qué puede pasar ahí, doctor? Porque puede haber muchos casos asintomáticos que ahí veo, Lambaré tiene muchísimos casos, otras ciudades. Sí,
esa información está disponible. Yo Y en estos días no revisé nomás voy los números preocupada actualizados. porque ¿verdad? usted Pero dice que hizo un recorrido en locales públicos y la gente no se cuida. Entonces, puede haber asintomáticos que en este momento no saben que son portadores y al no haber control pueden generar un gran problema. claro que sí, eso es categórico. Por eso insistimos mucho nosotros en lo de la responsabilidad individual. Todos tenemos que comportarnos básicamente como si fuésemos COVID-19 positivo. Y si no hay lavatorio, ¿qué hago? Pero claro, No entro. Es que hay muchísimas Y hay que irregularidades acá. reclamar. Ahí entra Bueno, entro. responsabilidad individual y control social. Hay que llamarle la atención al que no está cumpliendo con las medidas que están establecidas, incluso al que no facilita las condiciones para que uno pueda cumplir. Yo lo hice, o sea, y trato de hacerlo siempre y trato de cuidarme. Me pasó al principio más de una vez que me bajé a un lugar por reflejo, ¿verdad? Me bajé sin llevar el tapabocas, ¿verdad? Porque la mayoría de las veces me muevo solo en mi vehículo, ¿verdad? Entonces no voy sin tapabocas. Y en el 100% de los casos me dijeron, tienen que entrar con tapabocas. Y ahí ahora ya me sale, ya es un reflejo, ¿verdad? Pero es parte de este proceso de acostumbramiento, de habituación a estas medidas. Para completar nomás, doctor, ¿va a quedar en 22 o 23 horas el tema de la noche? ¿De 23 a 5 o de 22 a 5? Quedó la propuesta, el borrador de decreto que fue remitido por Salud Pública a la Presidencia establecía 22 horas, pero nosotros sabíamos que existe la posibilidad de que eso se ajuste según el criterio del Ministerio del Interior. Yo no puede ser que ya haya recibido yo de nuevo la versión final antes de la firma del decreto, pero no revisé podría todavía. ir de 23 a 5 entonces, la restricción. Podría ser. Ahora, otra cosa, los controles en las calles, ¿eso también ya se definió que van a cortar con eso o va a seguir los controles en costaneras? La idea es que se apunte a hacer controles sobre aquellos que no cumplen con las disposiciones, la salida fuera de hora, el llamado de atención en el uso del tapabocas, ¿verdad? Que es necesario si Pero salimos ya a no la se calle. controla en ruta, en calle. Ya no tiene mucho sentido porque si yo en determinado momento, dentro del horario permitido, quiero ir a un shopping a comprar algo, ¿cómo justifico yo a la vuelta puedo justificar porque acá tengo la factura, Sí. pero a la vuelta no. Y de hecho, en el caso de los restaurantes, como es muy probable que van a llevar al límite, digamos, del horario permitido el desarrollo de sus actividades, va a ser importante que el ciudadano tenga a mano la factura de su pasada por un local gastronómico, porque se le puede pedir y va a tener que justificar por qué está en la calle, ¿verdad? Karaoke, por ejemplo, ellos sirven comida también y No, uno pero canta solo. No, ahí hay una cuestión que vamos a ver. Ayer yo hablaba con el ministro ya cuando la versión última del borrador nuestro ya estuvo listo, porque empezó a surgir este tema de los bares, ¿verdad? En principio se va a apuntar a que, una sugerencia que hicimos fue la de explícitamente establecer qué no se puede, ¿verdad? Y la música a alto volumen, la aglomeración de personas, el baile, eso no debe hacerse. Pero ahora ya no se baila cerca, doctor. Bueno, Es yo una tengo que forma despedir. de Gracias, decir. doctor. Gracias. Así dicen ahora. Gracias, doctor. Va a quedar el C9N, una pregunta más, le va a llamar él después para continuar. Pausa y volvemos. Muchísimas gracias. Gracias a doctor. Ya ustedes. volvemos. Y categóricamente, más todavía en este tiempo de pandemia donde se redujo drásticamente la donación de sangre, ¿verdad? Y la necesidad siempre está. Justamente esta semana desde el ministerio se va, bueno, ahí vemos ya que en el CENSA se va a festejar el día hoy. También se va a hacer un lanzamiento, mañana se va a lanzar la aplicación de un protocolo de investigación que apunta a emplear plasma de pacientes recuperados de COVID-19 que se asume tienen anticuerpos y van a ser transfundidos a pacientes con infección activa. Es un trabajo de investigación liderado por un equipo de investigadores locales de la Universidad Nacional de Asunción, con acompañamiento del Ministerio de Salud. Un trabajo conjunto que estamos
preparando, digamos, ¿verdad? Y se lanza mañana. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo llegaron a eso, doctor? Y hubo alguna evidencia publicada ya un tiempo atrás, dentro de esta pandemia, donde hubo gente que hizo, digamos, aplicó ese protocolo. Argentina creo que ya lo está haciendo, están un poco más adelante que nosotros. Y como no hay vacuna, entonces la hipótesis es de que si logramos aislar los anticuerpos anti-COVID, anti-SARS-CoV-2, que es el virus, ¿verdad? Podríamos proveer una protección desde el inicio al que entra en contacto con ese plasma rico en anticuerpos. Y es lo que se va a hacer, ¿verdad? Básicamente, a través de la base de datos de la Dirección General de Vigilancia de la Salud, va a identificarse a los casos positivos anteriores, ¿verdad? Ya recuperados, se les va a extraer sangre, se va a separar en suero, básicamente, ¿verdad? Que es donde quedan los anticuerpos. Y tras un tratamiento especial, eso se va a transfundir a enfermos activos, con la enfermedad activa, y ver. Lo que se espera es que eventualmente se acorte el tiempo de evolución de la enfermedad y también que se desarrollen menos frecuentemente formas graves, ¿verdad? Si bien nosotros tenemos la limitación del número de casos, porque realmente tenemos pocos enfermos, igual se va a hacer este trabajo de investigación, así como hay otros 4 o 5 más también que van a ser lanzados próximamente. Aprovechando un poquito con Jorge Ezcurra, que estamos en el lugar, Jorge, comentando un poquito qué están haciendo ahí y cuáles son las condiciones, sobre todo para poder asistir, porque hay que tener mucho cuidado para poder tener el tema de la donación en este momento, ¿no? Claro, hay que tomar precauciones, digamos, universales, ¿verdad? Siempre el entorno hospitalario es un entorno que implica mayor riesgo, ¿verdad? Pero si se toman las medidas, las precauciones, no debería haber problema, ¿verdad? Obviamente eso influyó bastante en la donación, porque la gente tiene miedo de irse a un hospital. Claro. ¿Cómo sería esto, Jorge? Te escuchamos. Sí, estamos acompañados también de la doctora Elsie Vargas, directora del CENSA, con relación también a todas las medidas que se están adoptando. Vemos gente que va llegando, van sacando turnos, también todas las medidas sanitarias necesarias para poder también poder realizar la donación. Sí, buen día, muy buenos días a todos. Asimismo, nosotros acá, hoy es un día muy especial para nosotros, es el Día Mundial del Donante de Sangre, y para lo cual en este día le agradecemos y también le aseguramos que todo el tiempo que viene para donar está con la protección no solamente colectiva para ellos, mantenemos la distancia, hay lavado de manos, se le toma la temperatura, sino también las personas que le atienden, que son los técnicos que le hacen la extracción, son gente que exclusivamente trabajan en esta institución y no están en contacto con pacientes. Para hacer nada más un repaso de cómo se realiza, podemos empezar justamente, van ingresando aquí por el lavado de manos, doctora, y luego... Así mismo, entran acá, tenemos el lavado de manos, justo acá si puede ver, tenemos acá, primero tienen el lavado de manos, una vez que terminan ese procedimiento, se le toma, se le toma la temperatura. Con el termómetro, ¿sí me tomas? Sí, está bien. Ahí le mide la temperatura. Sí, una vez que pasa esto, ya puede ingresar. Cuidado. Ingresa acá y acá se sienta, tenemos un sistema de gestión en donde tenemos registrado la cédula de identidad de las personas, le tomamos todos los datos de filiación. Una vez que se le toma todos los datos de filiación, pasan a tomar asiento hasta que le corresponda el turno. Una vez que sale la otra persona que está, pasamos entonces. Ya a la parte donde se hace la extracción. Pasamos a hacer en una pieza en donde se le hace la ficha clínica, acá en forma confidencial.
Ustedes verán que tenemos todas las protecciones, tanto colectiva como individual de las personas para poder. Ahí se le hace la ficha clínica, que es confidencial, se le toma también la presión arterial, otra vez se le toma la temperatura y se le hace el dosaje de la hemoglobina para saber si no está anémico. Una vez que se le toma el peso, una vez que todo ese proceso diga que el donante está apto, pasa a la parte de flebotomía, que es lo que está mostrando ahora, en donde ahí se le hace la extracción. Esa extracción dura entre máximo 9 a 13 minutos y una vez que ahí termina, nosotros le vamos entregando una hoja de autoexclusión en donde coloca acá en el buzón y le damos las indicaciones que debe tener en el día de la donación, que es de tomar mucho líquido y de comer normalmente, porque la donación es un acto de gente sana, es un proceso seguro que solamente uno en cada 10.000 puede tener alguna reacción. Muchísimas gracias, doctora. Nosotros vamos a seguir, obviamente, aquí todavía acompañando esta actividad de donación colectiva de sangre para las personas que están viendo ahora la programación. Pueden acercarse aquí a un costado nada más del Hospital del Trauma y, obviamente, con todas las garantías sanitarias, por lo menos, para la atención correcta. Gracias, Jorge, gracias, muy amable, muy amable. Bueno, entrando otra vez de vuelta al tema, acá me están preguntando el tema con las enfermedades, por ejemplo, diabéticos. Y me dicen, ya pueden hacer normalmente la actividad, ellos pueden tener un permiso especial. ¿Cómo se maneja ese caso? Principalmente funcionarios públicos me están preguntando. Funcionarios, bueno, lo ideal es que el nivel de exposición de las personas que están en general en el grupo de riesgo, mayores de 65 y portadores de alguna enfermedad crónica, no estén expuestas. Eso es la indicación, digamos, general. ¿Cómo se hace eso? Y lo primero puede ser reasignar funciones. Si alguien que es diabético tiene que estar expuesto habitualmente porque trabaja en caja o en contacto con personas, o mismo personal sanitario, por ejemplo, ¿verdad? Debe dársele otra tarea en otro sector donde esa exposición se reduzca. Y eventualmente, si no es posible hacer eso, hasta se le puede dar una licencia permanente, ¿verdad? Pero en esencia hay que evitar o hay que reducir al mínimo posible la exposición. Son grupos de riesgo. Está demostrado que pueden desarrollar formas más graves de la enfermedad. Decía también, creo que la doctora Amarilla era el otro día también acá en el programa, decía que en lo que se ha constatado también que hay menos contagio en los lugares de trabajo. Sí. Eso es Yo mencionaba eso justamente porque el control del entorno donde se desarrollan las actividades parece ser que es más estricto, ¿verdad? Entonces, por eso a medida que vamos avanzando en cada una de las fases donde se relanzan actividades que no necesariamente son laborales estrictamente, aumenta el contacto. De hecho, en la fase 1 tuvimos algo así como, no tengo el número en mente, poco más de 500 casos positivos. De esos, algo así como una veintena como máximo estuvieron ubicados en la comunidad. En la fase 2, con un corte al 10, antes del término, digamos, de esta última semana, tuvimos algo así como 350 casos positivos. De esos, más o menos 3 veces más ya son los de la comunidad o no tienen nexo. Y eso es consecuencia de la mayor interacción que hay, ¿verdad? A nivel social sobre todo. Y tenemos los casos emblemáticos, digamos, de esta pandemia donde se dio contagio amplio. El de Concepción, que comentamos al inicio, el de San Roque González es otro, Capiatá es otro foco, digamos, ¿verdad? Y hay otros así en Ciudad del Este también. Lambaré hay mucho también. Lambaré, inclusive, o sea, esto a lo mejor no, desde Salud Pública no se le dio tanta difusión, pero básicamente son 4 asentamientos ya los que fueron afectados por casos positivos. Villeta. Zona Palomar, barrio Palomar, Lambaré, Villeta y Palomar es ahí cerca, y Mariano Roca Alonso, ¿verdad? Quedó demostrado
que se pudo contener, que se pudo bloquear, eso e impedir que se dé una propagación explosiva en esas localidades, en esas comunidades. Hoy esta es, si vemos un poquito la pantalla que tenemos, Paraguarí estos son los activos, ¿verdad? Sí. Para recordar nomás, Paraguarí en este caso es en este momento, que era uno de los departamentos que prácticamente no tenía nada, de repente se convirtió en el foco. Y repasando un poquito esto, Paraguarí, mira, fíjate hoy, Paraguarí, Alto Paraná, Central, Asunción, Concepción, Amambay, Canindeyú, Caguazú, Cordillera, San Pedro. Ahí hay 10, ¿verdad? Pero si vamos, estos son los activos, vamos arriba en el mapa, quiero mostrar el tema de, estos eran los departamentos de Claro. los contagios, ¿verdad? Entonces hay muchos departamentos hoy en día que ya no tienen activos. Es así. Ese es otro elemento importante y por eso se tomó la decisión Sí. de publicar el mapa, el mapa de abajo, digamos, ¿verdad? Porque uno fue también demanda de la ciudadanía, ¿verdad? Pero nosotros tuvimos, no con intención de ocultar, sino que habíamos visto que se dio mucho la estigmatización de los positivos. Claro, claro. En estos días hubo de nuevo en Ewicuí, Sí. ¿verdad? Ahí tienen ellos 15 días de... Bueno, entonces, por eso se había optado primeramente de difundir y comunicar este mapa. Ahora, Con el número de casos positivos simplemente, sin hacer diferencia entre activos y no activos. Ahora, yo te propongo algo que estoy buscando hace no sé cuántos meses ya, que quiero que aparezca en este dato, pero no me aparece. Podemos levantar un poquito más ya el tema de la edad, Bueno, este es la edad que aparece ahí, confirmados por edad, dice el doctor, ¿verdad? Entonces ahí aparece, bueno, 531, dice, ¿verdad? El de 20 a 29 años. 20, 29 años, sí. Cuidado, esperamos. Ahí está. ¿Sabes qué falta ahí? Así como sacaron activo, los recuperados por edad. Ah, ok. Sí. ¿Por qué? Porque vos tenés ahí confirmado que a la pucha, mirá, por 20 a 29 años, 539, 42%. Pues yo puedo asegurar que ahí está la mayor cantidad de recuperados también. Sí, probablemente, sí, categórico. Entonces, es un dato también para tener en cuenta, porque si bien uno pone los confirmados, lo mismo que femenino y masculino allá, pero bueno, este es el tema de la edad, para saber nomás, porque vos tenés 60, 79 años y decir 36, ¿verdad? 70, 79, zona de riesgo, decir, bueno, ahí ya hay 40, ¿qué le va a pasar a esta gente? Pero a lo mejor esa gente ya no está más ahí, en ese Exacto. número. Sí, sí. Y están tirando todavía confirmado por edad, que es algo que ustedes ya repararon Sí. por departamento, ¿verdad? Sí, esa información está disponible. Y bueno, o sea, nosotros tenemos acceso a través del sistema, porque esto es tomado de la base de datos, una base de datos. Pero nos cuesta a nosotros, Sí. ¿verdad? Desde afuera Buen poder punto. tener esa información, Buen porque ya punto. pedimos varias veces y no lo da. Pero yo creo, te explico por qué es Sí, sí, importante, ¿verdad? Porque totalmente. es lo mismo que ustedes quisieron hacer con Activo. Hoy la realidad es que de todos esos departamentos que tenían, pues yo el otro día dije, Itapúa, 5 hay en Itapúa. Miré los activos, no hay más ni uno en el departamento, porque lo que se pone es según departamento de residencia, Sí. ¿verdad? Porque si está en un albergue, se pone que es el departamento de Itapúa, pero después desaparece también cuando ya sale del albergue. Doctor, algo que tener en cuenta, tenemos la situación de Roque González. En casi todos los casos hubo un contacto para que vaya aumentando la cantidad de casos. En todos los casos son personas asintomáticas las que fueron generando el contacto o llegaron a tomar, llegaron a tener síntomas. ¿A Síntomas dónde leves. voy? Síntomas leves, entre asintomáticos y sintomáticos leves. ¿A dónde quiero llegar? Porque ahora abrimos puertas y la gente deja de usar tapabocas, deja de lavarse las manos. Un asintomático que inclusive desconoce que en ese momento está teniendo el síntoma porque quizás me junté con Alexis, Alexis después da positivo, pero yo ando por la vida. Hoy yo asintomático, me voy al supermercado, no me lavo la mano, toco el aceite, toco el arroz, toco el aparatito para sacar el verduras. número. Sí. El aparatito para Sí. sacar el número para la Sí, sí. carnicería, El pique. ahí dejo Es ya. así mismo. ¿Qué puede pasar ahí, doctor? no, y Porque se puede puede haber dar un muchos foco. casos asintomáticos que ahí veo, Lambaré tiene muchísimos casos, otras ciudades. Sí, esa información está disponible. Yo Y en estos días no revisé nomás voy los números preocupada actualizados. porque ¿verdad? usted Pero dice que hizo un recorrido en locales públicos y la gente no se cuida. Entonces,
puede haber asintomáticos que en este momento no saben que son portadores y al no haber control pueden generar un gran problema. Claro que sí, eso es categórico. Por eso insistimos mucho nosotros en lo de la responsabilidad individual. Todos tenemos que comportarnos básicamente como si fuésemos COVID-19 positivo. Y si no hay lavatorio, ¿qué hago? Claro, No entro. Es que hay muchísimas Y hay que irregularidades. reclamar. Ahí entra Bueno, entro. responsabilidad individual y control social. Hay que llamarle la atención al que no está cumpliendo con las medidas que están establecidas, incluso al que no facilita las condiciones para que uno pueda cumplir. Yo lo hice, o sea, y trato de hacerlo siempre y trato de cuidarme. Me pasó al principio más de una vez que me bajé a un lugar por reflejo, ¿verdad? Me bajé sin llevar el tapabocas, ¿verdad? Porque la mayoría de las veces me muevo solo en mi vehículo, ¿verdad? Entonces no voy sin tapabocas. Y en el 100% de los casos me dijeron, tienen que entrar con tapabocas. Y ahí ahora ya me sale, ya es un reflejo, ¿verdad? Pero es parte de este proceso de acostumbramiento, de habituación a estas medidas. Para completar nomás, doctor, ¿va a quedar en 22 o 23 horas el tema de la noche? ¿De 23 a 5 o de 22 a 5? Quedó la propuesta, el borrador de decreto que fue remitido por Salud Pública a la Presidencia establecía 22 horas, pero nosotros sabíamos que existe la posibilidad de que eso se ajuste según el criterio del Ministerio del Interior. Yo no puede ser que ya haya recibido yo de nuevo la versión final antes de la firma del decreto, pero no revisé podría todavía. ir de 23 a 5 entonces, la restricción. Podría ser. Ahora, otra cosa, los controles en las calles, ¿eso también ya se definió que van a cortar con eso o va a seguir los controles en costaneras? La idea es que se apunte a hacer controles sobre aquellos que no cumplen con las disposiciones, la salida fuera de hora, el llamado de atención en el uso del tapabocas, ¿verdad? Que es necesario si Pero ya salimos a no la se calle. controla en ruta, en calle. Ya no tiene mucho sentido porque si yo en determinado momento, dentro del horario permitido, quiero ir a un shopping a comprar algo, ¿cómo justifico yo a la vuelta puedo justificar porque acá tengo la factura, Sí. pero a la vuelta no. Y de hecho, en el caso de los restaurantes, como es muy probable que van a llevar al límite, digamos, del horario permitido el desarrollo de sus actividades, va a ser importante que el ciudadano tenga a mano la factura de su pasada por un local gastronómico, porque se le puede pedir y va a tener que justificar por qué está en la calle, ¿verdad? Karaoke, por ejemplo, ellos sirven comida también y No, uno pero canta solo. No, ahí hay una cuestión que vamos a ver. Ayer yo hablaba con el ministro ya cuando la versión última del borrador nuestro ya estuvo listo, porque empezó a surgir este tema de los bares, ¿verdad? En principio se va a apuntar a que, una sugerencia que hicimos fue la de explícitamente establecer qué no se puede, ¿verdad? Y la música a alto volumen, la aglomeración de personas, el baile, eso no debe hacerse. Pero ahora ya no se baila cerca, doctor. Bueno, Es yo una tengo que forma despedir. de Gracias, decir. doctor. Gracias. Así dicen ahora. Gracias, doctor. Va a quedar el C9N, una pregunta más, le va a llamar él después para continuar. Pausa y volvemos. Muchísimas gracias. Gracias a Ya ustedes. volvemos. Y categóricamente, más todavía en este tiempo de pandemia donde se redujo drásticamente la donación de sangre, ¿verdad? Y la necesidad siempre está. Justamente esta semana desde el Ministerio se va, bueno, ahí vemos ya que en el CENSA se va a festejar el día hoy. También se va a hacer un lanzamiento, mañana se va a lanzar la aplicación de un protocolo de investigación que apunta a emplear plasma de pacientes recuperados de COVID-19 que se asume tienen anticuerpos y van a ser transfundidos a pacientes con infección activa. Es un trabajo de investigación liderado por un equipo de investigadores locales de la Universidad Nacional de Asunción, con acompañamiento del Ministerio de Salud. Un trabajo conjunto que estamos preparando, digamos, ¿verdad? Y se lanza mañana. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo llegaron a eso, doctor? Y hubo alguna evidencia publicada ya un tiempo atrás
dentro de esta pandemia, donde hubo gente que hizo, digamos, aplicó ese protocolo. Argentina creo que ya lo está haciendo, están un poco más adelante que nosotros. Y como no hay vacuna, entonces la hipótesis es de que si logramos aislar los anticuerpos anti-COVID, anti-SARS-CoV-2, que es el virus, ¿verdad? Podríamos proveer una protección desde el inicio al que entra en contacto con ese plasma rico en anticuerpos. Y es lo que se va a hacer, ¿verdad? Básicamente, a través de la base de datos de la Dirección General de Vigilancia de la Salud, va a identificarse a los casos positivos anteriores, ¿verdad? Ya recuperados. Se les va a extraer sangre, se va a separar en suero, básicamente, ¿verdad? Que es donde quedan los anticuerpos. Y tras un tratamiento especial, eso se va a transfundir a enfermos activos, con la enfermedad activa, y ver. Lo que se espera es que eventualmente se acorte el tiempo de evolución de la enfermedad y también que se desarrollen menos frecuentemente formas graves, ¿verdad? Si bien nosotros tenemos la limitación del número de casos, porque realmente tenemos pocos enfermos, igual se va a hacer este trabajo de investigación, así como hay otros 4 o 5 más también que van a ser lanzados próximamente. Y aprovechando un poquito con Jorge Ezcurra, que estamos en el lugar, Jorge, comentando un poquito qué están haciendo ahí y cuáles son las condiciones, sobre todo para poder asistir, porque hay que tener mucho cuidado para poder tener el tema de la donación en este momento, ¿eh? Claro, hay que tomar precauciones, digamos, universales, ¿verdad? Siempre el entorno hospitalario es un entorno que implica mayor riesgo, ¿verdad? Pero si se toman las medidas, las precauciones, no debería haber problema, ¿verdad? Obviamente eso influyó bastante en la donación, porque la gente tiene miedo de irse a un hospital. Claro. ¿Cómo sería esto, Jorge? Te escuchamos. Sí, estamos acompañados también de la doctora Elsie Vargas, directora del CENSA, con relación también a todas las medidas que se están adoptando. Vemos gente que va llegando, van sacando turnos, también todas las medidas sanitarias necesarias para poder también poder realizar la donación. Sí, buen día, muy buenos días a todos. Asimismo, nosotros acá, hoy es un día muy especial para nosotros, es el Día Mundial del Donante de Sangre, y para lo cual en este día le agradecemos y también le aseguramos que todo el tiempo que viene para donar está con la protección no solamente colectiva para ellos, mantenemos la distancia, hay lavado de manos, se le toma la temperatura, sino también las personas que le atienden, que son los técnicos que le hacen la extracción, son gente que exclusivamente trabajan en esta institución y no están en contacto con pacientes. Para hacer nada más un repaso de cómo se realiza, podemos empezar justamente, van ingresando aquí por el lavado de manos, doctora. Sí. Luego, así mismo, entran acá, tenemos el lavado de manos, justo acá si puede ver, tenemos acá, primero tienen el lavado de manos, una vez que terminan ese procedimiento, se le toma, señor, se le toma la temperatura. Con el termómetro, ¿sí me tomas? Sí, ¿está bien? Ahí le mide la temperatura. Sí, y una vez que pasa esto, ya puede ingresar. Cuidado. Ingresa acá y acá se sienta, tenemos un sistema de gestión en donde tenemos registrado la cédula de identidad de las personas, le tomamos todos los datos de filiación. Una vez que se le toma todos los datos de filiación, pasan a tomar asiento hasta que le corresponda el turno. Una vez que sale la otra persona que está, pasamos entonces. Ya a la parte donde se hace la extracción. Pasamos a hacer en una pieza en donde se le hace la ficha clínica, acá en forma confidencial. Ustedes verán que tenemos todas las protecciones, tanto colectiva como individual, de las personas para poder. Ahí se le hace la ficha clínica, que es confidencial, se le toma también la presión arterial, otra vez se le toma la temperatura y se le hace el dosaje de la hemoglobina para saber si no está anémico. Una vez que se le toma el peso, una vez que todo ese proceso diga que el donante está apto, pasa a la parte de flebotomía, que es lo que está mostrando ahora, en donde ahí se le hace la extracción.
Esa extracción dura entre máximo 9 a 13 minutos y una vez que ahí termina, nosotros le vamos entregando una hoja de autoexclusión en donde coloca acá en el buzón y le damos las indicaciones que debe tener en el día de donación, que es de tomar mucho líquido y de comer normalmente, porque la donación es un acto de gente sana, es un proceso seguro que solamente uno en cada 10.000 puede tener alguna reacción. Muchísimas gracias, doctora. Nosotros vamos a seguir, obviamente, aquí todavía acompañando esta actividad de donación colectiva de sangre. Para las personas que están viendo ahora la programación, pueden acercarse aquí a un costado nada más del Hospital del Trauma y, obviamente, con todas las garantías sanitarias, por lo menos, para la atención con el papel. Gracias, Jorge, gracias, muy amable, muy amable. Bueno, entrando otra vez de vuelta al tema, acá me están preguntando el tema con las enfermedades, por ejemplo, diabéticos. Y me dicen, ya pueden hacer normalmente la actividad, ellos pueden tener un permiso especial. ¿Cómo se maneja ese caso? Principalmente funcionarios públicos me están preguntando. Funcionarios, bueno, lo ideal es que el nivel de exposición de las personas que están en general en el grupo de riesgo, mayores de 65 y portadoras de alguna enfermedad crónica, no estén expuestas. Eso es la indicación, digamos, general. ¿Cómo se hace eso? Y lo primero puede ser reasignar funciones. Si alguien que es diabético tiene que estar expuesto habitualmente porque trabaja en caja o en contacto con personas, o mismo personal sanitario, por ejemplo, ¿verdad? Debe dársele otra tarea en otro sector donde esa exposición se reduzca y eventualmente, si no es posible hacer eso, hasta se le puede dar una licencia permanente, ¿verdad? Pero en esencia hay que evitar o hay que reducir al mínimo posible la exposición. Son grupos de riesgo. Está demostrado que pueden desarrollar formas más graves de la enfermedad. Decía también, creo que la doctora Amarilla era el otro día también acá en el programa, decía que en lo que se ha constatado también que hay menos contagio en los lugares de trabajo. Sí. Eso es Yo mencionaba eso justamente porque el control del entorno donde se desarrollan las actividades parece ser que es más estricto, ¿verdad? Entonces, por eso a medida que vamos avanzando en cada una de las fases donde se relanzan actividades que no necesariamente son laborales estrictamente, aumenta el contacto. De hecho, en la fase 1 tuvimos algo así como, no tengo el número en mente, poco más de 500 casos positivos. De esos, algo así como una veintena como máximo estuvieron ubicados en la comunidad. En la fase 2, con un corte al 10, antes del término, digamos, de esta última semana, tuvimos algo así como 350 casos positivos. De esos, más o menos 3 veces más ya son los de la comunidad o no tienen nexo. Y eso es consecuencia de la mayor interacción que hay, ¿verdad? A nivel social sobre todo. Y tenemos los casos emblemáticos, digamos, de esta pandemia donde se dio contagio amplio. El de Concepción, que comentamos al inicio, el de San Roque González es otro, Capiatá es otro foco, digamos, ¿verdad? Y hay otros así en Ciudad del Este también. Lambaré hay mucho también. Lambaré. Inclusive, o sea, esto a lo mejor no, desde Salud Pública no se le dio tanta difusión, pero básicamente son 4 asentamientos ya los que fueron afectados por casos positivos. Villeta. Zona Palomar, barrio Palomar, Lambaré, Villeta y Palomar es ahí cerca, y Mariano Roca Alonso, ¿verdad? Quedó demostrado que se pudo contener, que se pudo bloquear eso e impedir que se dé una propagación explosiva en esas localidades, en esas comunidades. Hoy esta es, si vemos un poquito la pantalla que tenemos, Paraguarí estos son los activos, ¿verdad? Sí. Para recordar nomás, Paraguarí en este caso es en este momento, que era uno de los departamentos que prácticamente no tenía nada, de repente se convirtió en el foco. Y repasando un poquito esto,
Paraguarí, mira, fíjate hoy, Paraguarí, Alto Paraná, Central, Asunción, Concepción, Amambay, Canindeyú, Caguazú, Cordillera, San Pedro. Ahí hay 10, ¿verdad? Pero si vamos, estos son los activos, vamos arriba en el mapa, quiero mostrar el tema de, estos eran los departamentos de los contagios, ¿verdad? Entonces hay muchos departamentos hoy en día que ya no tienen activos. Es así. Ese es otro elemento importante y por eso se tomó la decisión de publicar el mapa, el mapa de abajo, digamos, ¿verdad? Porque uno fue también demanda de la ciudadanía, ¿verdad? Pero nosotros tuvimos, no con intención de ocultar, sino que habíamos visto que se dio mucho la estigmatización de los positivos. Claro, claro. En estos días hubo de nuevo en Ewicuí. Sí. ¿Verdad? Ahí tienen ellos 15 días de... Bueno, entonces, por eso se había optado primeramente de difundir y comunicar este mapa. Ahora, con el número de casos positivos simplemente, sin hacer diferencia entre activos y no activos. Ahora, yo te propongo algo que estoy buscando hace no sé cuántos meses ya, que quiero que aparezca en este dato, pero no me aparece. Podemos levantar un poquito más ya el tema de la edad. Bueno, este es la edad que aparece ahí, confirmados por edad, dice el doctor, ¿verdad? Entonces ahí aparece, ¿verdad? 531, dice, ¿verdad? El de 20 a 29 años. 20 a 29 años, sí. Cuidado, esperamos. Ahí está. ¿Sabes qué falta ahí? Así como sacaron activo, los recuperados por edad. Ah, ok. Sí. ¿Por qué? Porque vos tenés ahí confirmado que a la pucha, mirá, por 20 a 29 años, 531, el 42%. Pues yo puedo asegurar que ahí está la mayor cantidad de recuperados también. Sí, probablemente, sí, categórico. Entonces, es un dato también para tener en cuenta, porque si bien uno pone los confirmados, lo mismo que femenino y masculino allá, pero bueno, este es el tema de la edad, para saber nomás, porque vos tenés 60, 79 años y decir 36, ¿verdad? 70, 79, zona de riesgo, decir, bueno, ahí ya hay 40, ¿qué le va a pasar a esta gente? Pero a lo mejor esa gente ya no está más ahí, en ese número. Sí, sí. Y están tirando todavía confirmados por edad, que es algo que ustedes ya repararon por departamento, ¿verdad? Sí, esa información está disponible. Y bueno, o sea, nosotros tenemos acceso a través del sistema, pues esto es tomado de la base de datos, una base de datos. Pero nos cuesta a nosotros, ¿verdad? Desde afuera poder tener esa información, porque ya pedimos varias veces y no lo da. Pero yo creo, te explico por qué es importante, ¿verdad? Porque totalmente. es lo mismo que ustedes quisieron hacer con Activo. Hoy la realidad es que de todos esos departamentos que tenían, pues yo el otro día dije Itapúa, 5 hay en Itapúa. Miré los activos, no hay más ni uno en el departamento, porque lo que se pone es según departamento de residencia, ¿verdad? Porque si está en un albergue, se pone que es el departamento de Itapúa, pero después desaparece también cuando ya sale del albergue. Doctor, algo que tener en cuenta, tenemos la situación de Roque González. En casi todos los casos hubo un contacto para que vaya aumentando la cantidad de casos. En todos los casos son personas asintomáticas las que fueron generando el contacto o llegaron a tomar, llegaron a tener síntomas. ¿A dónde leves, voy? Síntomas leves, entre asintomáticos y sintomáticos leves. ¿A dónde quiero llegar? Porque ahora abrimos puertas y la gente deja de usar tapabocas, deja de lavarse las manos. Un asintomático que inclusive desconoce que en ese momento está teniendo el síntoma, porque quizás me junté con Alexis, Alexis después da positivo, pero yo ando por la vida. Hoy yo asintomático, me voy al supermercado, no me lavo la mano, toco el aceite, toco el arroz, toco el aparatito para sacar el número. Sí. El aparatito para sacar el número para la carnicería, ahí dejo ya. Así mismo. ¿Qué puede pasar ahí, doctor? Porque puede haber muchos casos asintomáticos que ahí veo, Lambaré tiene muchísimos casos, otras ciudades. Sí, esa información está disponible. Yo y en estos días no revisé nomás voy los preocupada números actualizados. porque usted dice que hizo un recorrido en locales públicos y la gente no se cuida. Entonces, puede haber asintomáticos que en este momento no saben que son portadores y al no haber control pueden generar un gran problema. Claro que sí, eso es categórico. Por eso insistimos mucho nosotros en lo de la responsabilidad individual. Todos tenemos que comportarnos básicamente como si fuésemos COVID-19 positivo. Y si no hay lavatorio, ¿qué hago? Claro, No entro. Es que hay muchísimas Y hay que irregularidades. reclamar.
Ahí entra Bueno, entró. responsabilidad individual y control social. Hay que llamarle la atención al que no está cumpliendo con las medidas que están establecidas, incluso al que no facilita las condiciones para que uno pueda cumplir. Yo lo hice, o sea, y trato de hacerlo siempre y trato de cuidarme. Me pasó al principio más de una vez que me bajé a un lugar por reflejo, ¿verdad? Me bajé sin llevar el tapabocas, ¿verdad? Porque la mayoría de las veces me muevo solo en mi vehículo, ¿verdad? Entonces no voy sin tapabocas. Y en el 100% de los casos me dijeron, tienen que entrar con tapabocas. Y ahí ahora ya me sale, ya es un reflejo, ¿verdad? Pero es parte de este proceso de acostumbramiento, de habituación a estas medidas. Para completar nomás, doctor, ¿va a quedar de 22 o 23 horas el tema de la noche? ¿De 23 a 5 o de 22 a 5? Quedó la propuesta, el borrador de decreto que fue remitido por Salud Pública a la Presidencia establecía 22 horas, pero nosotros sabíamos que existe la posibilidad de que eso se ajuste según el criterio del Ministerio del Interior. Yo no puede ser que ya haya recibido yo de nuevo la versión final antes de la firma del decreto, pero no revisé todavía. Podría ir de 23 a 5 entonces, la restricción. Podría ser. Ahora, otra cosa, los controles en las calles, ¿eso también ya se definió que van a cortar con eso o va a seguir los controles en costaneras? La idea es que se apunte a hacer controles sobre aquellos que no cumplen con las disposiciones, la salida fuera de hora, el llamado de atención en el uso del tapabocas, ¿verdad? Que es necesario si Pero ya no a la se calle. controla en ruta, en calle. Ya no tiene mucho sentido porque si yo en determinado momento, dentro del horario permitido, quiero ir a un shopping a comprar algo, ¿cómo justifico yo a la vuelta puedo justificar porque acá tengo la factura, Sí. pero a la vuelta no. Y de hecho, en el caso de los restaurantes, como es muy probable que van a llevar al límite, digamos, del horario permitido el desarrollo de sus actividades, va a ser importante que el ciudadano tenga a mano la factura de su pasada por un local gastronómico, porque se le puede pedir y va a tener que justificar por qué está en la calle, ¿verdad? Karaoke, por ejemplo, ellos sirven comida también y No, uno pero canta solo. No, ahí hay una cuestión que vamos a ver. Ayer yo hablaba con el ministro ya cuando la versión última del borrador nuestro ya estuvo listo, porque empezó a surgir este tema de los bares, ¿verdad? En principio se va a apuntar a que, una sugerencia que hicimos fue la de explícitamente establecer qué no se puede, ¿verdad? Y la música a alto volumen, la aglomeración de personas, el baile, eso no debe hacerse. Pero ahora ya no se baila cerca, doctor. Bueno, Es yo una tengo que forma de despedir. Gracias, decir. doctor. Gracias. Así dicen ahora. Gracias, doctor. Va a quedar el C9N, una pregunta más, le va a llamar él después para continuar. Pausa y volvemos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Ya volvemos.